¿cierto? Estamos en lecciones de una mamá, de una mamá efectiva, no perfecta, pero mucha gente me ha dicho: "Gaby, no seas así", la gente que trabajamos o que de repente, no trabajamos, pero estamos a 1000 en la mañana y no podemos, y en la tarde es la hora que podemos aquí en este lado, ¿no? En Latinoamérica, porque igual y en Europa, pues, les cuesta un poquito más de trabajo, pero he decidido hacer este live a esta hora aquí. Díganme, por favor, si en algún momento de sus vidas han tenido una situación en donde sus hijos tomen cosas que no son suyas. Si sí, por favor, en este momento dime si me ha pasado con un hijo de tal edad o de tal edad, esta es la situación. Cuéntame un poquito más sobre esta situación de mi hijo toma cosas que no son suyas. Hola a todos, les mando un beso donde sea que te encuentres. Majito, qué gusto verte por acá. Rosana, ¿cómo estás? Hola. Amón, Amón, se me fue tu nombre, pero decía, eres maravillosa, gracias, genial verte por acá. Desde Alemania, buenísimo, me da muchísimo gusto que se estén conectando a esta hora, no sé qué hora será, pero ya empiezo a ver sí, sí, no al momento, ¿no? Bueno, pues si no te ha tocado, qué bueno que no te ha tocado, pero de todas maneras quédate en este live, porque igual y en algún momento puede llegar a suceder y te voy a dar tips de qué hacer en el caso de que suceda, ¿no? O cómo prevenirlo para que no suceda, que eso es lo que queremos realmente, ¿no? Cómo anticiparnos a que lleguemos a eso. Y si ya estamos ahí, ¿cómo hacer para darle la vuelta a esta situación? ¿Por qué te lo quiero platicar el día de hoy? Porque justamente me llegaron muchas preguntas del tema y hubo una de una mamá desesperada que decía, Gaby, ya no sé qué hacer. Mi hijo, y estoy hablando de una hija chiquita, ¿no? Como 7, 8 años, está tomándome dinero constantemente de la bolsa. De verdad me da mucho miedo que se convierta en una ratera, ¿no? Eso mencionaba la mamá. Y la palabra en una ratera, no sabes cómo resonó en mí. Dijo, a ver, alto, ¿no? Quiero hablar de este tema, quiero contestar esta pregunta que esta mamá con tanta preocupación me hizo, que sé que de alguna manera nos toca, ¿no? En algún punto y que nos va a ayudar a tener herramientas a todos para saber por qué hacer y cómo prevenir, ¿vale? Entonces, si estás en ese momento, lo primero que necesito que hagas es que sueltes la angustia. Gaby, ¿cómo? ¿Cómo vas a soltar la angustia si mi hijo está tomando lo que no es suyo? ¿Cómo le hago para realmente no estar angustiada? Es una situación problemática muy fuerte que se puede convertir en algo más, sí, pero tu angustia está contribuyendo a que esto se haga más grande en lugar de lo contrario, ¿ok? ¿Cómo ven? Se hizo la noche en el estudio. No me pregunten qué pasó, pero se hizo una super noche en el estudio. Ahorita prendemos luces acá, no sé qué pasó. Nada más díganme si sí me están escuchando bien, si no se perdió la conexión. ¿Todo bien? Ok. Va, buenísimo. ¿A ti también te pasa que agarra dinero para los juegos de la plaza? Bueno, también hay papás que de repente me dicen es que o sea, como me compra videojuegos, porque agarra el celular y se le hace muy fácil comprar videojuegos, cosas así, ¿no? Entonces, este es el momento de empezar a poner un alto, pero sin preocupación, porque eso solamente le agrega, como te mencionaba, cuando se fue la luz, le agrega estrés a la situación y esto hace más grande la situación y no queremos que esto suceda, ¿vale? Entonces vamos al fondo. ¿Por qué los niños toman las cosas que no les pertenecen? Y vámonos por edades, porque no es lo mismo un niño de 3 años que toma las cosas que no son suyas a un niño de 5 o 6, ajá, que tienen otra conciencia porque están empezando a entrar a otro mundo, sobre todo en desarrollo mental. Y luego nos vamos como a otro, ¿no? A otros septenios. ¿Y qué sucede en los diferentes septenios? Obviamente, si nos vamos a un septenio primario, ¿no? Cuando son chiquitos, cuando apenas están en el desarrollo, pues todavía no entienden que el mundo no les pertenece, porque se viven totalmente egocentrados. ¿Qué significa que un niño se viva egocentrado? Que existo yo y el mundo alrededor de mí me pertenece de alguna manera, ¿no? Entonces, si el niño agarra esto, va a decir mío. De hecho, es una de las palabras que aprende más fuerte. O yo, ¿no? Yo, esto, yo, papá, yo, mamá, yo, esto, porque el mundo me pertenece y esto significa que todo lo que está a mi alrededor me toca. Aunque el otro niño quiere el juguete, a mí me toca y lo necesito hacer mío para después soltarlo. Entonces, es muy fácil que
el niño tome lo que no le pertenece porque pues, para él le pertenece. No existe en su mentalidad, estoy haciendo algo malo, estoy robando, estoy tomando propiedad privada porque para él eso es propiedad privada, le pertenece al mundo. Y no es el momento de enseñarle que no le pertenece. Ojo, la mayoría de los papás en ese momento enseñan que no le pertenece. En ese momento no toca eso. En ese momento de exploración, en ese momento de egocentrismo, en ese momento de hacer suya la experiencia porque están interiorizando el mundo, ¿qué es lo que toca? Toca que el niño haga suya la experiencia, que dura muy poquito tiempo, si se pueden dar cuenta, si tienes hijos más o menos de esa edad, pequeñitos, dura muy poquito tiempo y de repente lo sueltan y van a lo que sigue. Pero si tú le haces al niño que suelte eso, que todavía no ha hecho suyo, ojo, desde ahí empieza el que quieran tomar cosas, ¿no? Desde ahí empieza la primera semillita. Si tú le dices, suelta eso, compártelo, no es tuyo, no seas malo, etcétera, y el niño suelta, pero no lo ha hecho suyo, entonces se queda con este vacío de, no tengo suficiente, necesito más, porque no es mío, y entonces va a pelear seguramente con el niño, o va a llorar, o va a hacer un berrinche, porque no ha entendido que el mundo le pertenece. Ojo, miren qué bonito objeto acabo de agarrar. Pero para un niño de 2 años, de verdad que sí, es mágico porque brilla, porque está pesado, porque rueda, porque está a lo máximo, porque lo quiere para él, aunque después de agarrarlo, lo suelta y lo tira. Entonces, Gaby, ¿a esa edad le tengo que enseñar a no compartir? Sí. A esa edad le necesitas enseñar a que esto es, lo hago mío y después lo suelto. Y cuando lo suelto, entonces sí le enseño. En el momento en el que tu hijo lo suelta, es el momento para decirle, muy bien, ahora dáselo. Y entonces ahora lo da. ¿Ok? Pero primero lo hizo suyo y es muy fácil que lo pueda soltar. Ojo, ya estamos viendo el primer, ¿no? El primer punto rojo de, híjole, ya estoy entendiendo porque ahora mi hijo quiere tomar todo. Pues claro, yo le hice que soltara todo a muy temprana edad, se quedó con mucho hueco de no pude hacer mío cosas. Eso puede pasar, no necesariamente, pero puede pasar. Nos vamos a niños más grandecitos. Y con los niños más grandecitos ya estamos hablando que empiezan a desarrollar un razonamiento más lógico, ya empiezan a ver la justicia, lo bueno, lo malo, lo que les pertenece, lo que no, etcétera. Y estamos hablando de los 5 o 6 añitos de edad, sobre todo cuando se le empiezan a caer estos primeros dientes, en donde de repente ya cuando tomo tomar lo del otro no necesariamente tiene que ver con el egocentrismo. Aquí tiene que ver cómo estoy tomando algo que anhelo profundamente y que no tengo. Y cuando esto sucede, y a partir de esta edad para adelante, incluyendo tu edad, tenemos que empezar a revisar algo que se llama la vasija de la valía. ¿Por qué? Porque una persona que toma lo que no le pertenece, cuando toma algo que no es suyo, por lo general tiene que ver con que no siento suficiente dentro de mí, no siento suficiente valor interno y entonces necesito tomar valor externo para sentir que valgo. El dulce, ¿cómo se llama? El lápiz, lo que sea, ¿no? Algo que me atrae, aunque sea una estampita, pero si necesito tomarlo es porque siento 2 cosas dentro de mí. No soy suficiente para yo poderlo tener, o sea, yo no lo merezco, pero yo lo necesito y entonces lo tomo. Y segundo, lo tomo porque siento que yo no me lo puedo proveer. Y si siento que no me lo puedo proveer, el motorcito que lo viene impulsando es un motorcito de carencia. Ese motorcito de carencia es el que hay que empezar a analizar. ¿De dónde viene esta carencia? ¿De dónde viene que siente no hay? No puedo tener. Puede venir de que ha escuchado no hay suficiente dinero en casa, puede venir de que no te lo mereces, fuiste niño malo, puede venir de muchos lugares. Por lo general, un niño que tiene una necesidad grande de tomar lo del otro, viene de este motorcito grande, de yo no me lo puedo proveer, porque soy un ser escaso. Soy un ser escaso. Y yo te quiero preguntar, fíjate bien, seguramente, ¿cuántos años tienes? Es más, cuéntame aquí cuántos años tienes. Empezaron 31, ¿quién da más? A ver, TikTok, ¿cuántos tienen por acá? 22 dicen por acá. 42. Mira, el número 2 está repitiendo. 8, ya me dijiste el número de tu hijo. 36. ¿Cuántos años tienes tú? 43, 40, 27, 39. Ok.
¿Por qué te lo estoy preguntando? Porque tú tienes una edad en la que a lo mejor tú piensas, bueno, pues ya no tomo lo que no me pertenece, pero a lo mejor no lo tomo con la mano. Pero ¿cuántas veces te ha pasado que ves lo que el otro tiene? Llámese un buen trabajo, una buena pareja, un hijo que hace caso, una casa linda o a lo mejor ordenada, y en tu mente está el, ay, ¿por qué yo no lo tengo? Ay, ¿por qué el otro sí y yo no? A lo mejor no se lo estoy robando, pero está ese pensamiento operante. ¿Les ha pasado? Quiero que me cuentes si en algún momento te ha pasado esto y que seas completamente honesto. Y está ahí empezando a que sí, un buen cuerpo, el otro tiene un buen cuerpo, yo no. Ajá, me pasa, dice por acá Lindsay. Wow, muchas veces, sí, a mí, dice Chelly, el césped más verde en el vecino, claro, totalmente sí, okey. No necesitamos actuar, ¿no? El tomar algo que no me pertenece para poder, de alguna manera, vivirnos desde este motorcito de la carencia. Ajá. El niño de repente se atreve más porque no sabe las consecuencias graves que pueden suceder. Sin embargo, conforme va creciendo, lo va entendiendo y a lo mejor lo suelta y lo deja de hacer. Pero el motorcito sigue estando ahí. ¿Te fijas? El motorcito está y tú lo tienes. El motorcito es el que tenemos que arreglar, porque si hay un motorcito de carencia dentro de ti, significa que en el fondo sientes que no te lo puedes proveer tú, que no eres merecedor, que no tienes este pensamiento de abundancia, tienes este pensamiento de escasez. Y la pregunta es, ¿cuándo surgió mi pensamiento de escasez? De suelta, eres un mal niño, no tenemos suficiente. Ujú. Y obviamente esto viene relacionado con el motor de tomar lo que no me pertenece. Ahora, esto a todos los seres humanos en algún momento nos pasa porque es muy claro la manera en cómo nos desarrollamos que nos hagan sentirnos suficientes. Desde las calificaciones, ¿cierto? No soy suficiente, no doy el ancho. En todo lo que hacemos en esta cultura en la que estamos desarrollándonos, nos hacen sentir de alguna u otra manera que no damos el ancho, que nos falta. Entonces, ese motorcito cada vez se arraiga más. Pero, ¿qué pasa con un niño en donde esto empieza a ser un poquito más compulsivo? Que no lo suelta de hacer. A lo mejor lo hizo una, 2 veces y ya paró. Ah, buenísimo, ya paró, pero ahí se quedó el motorcito y tú lo traes cargando. Pero, ¿qué pasa cuando no lo suelta? ¿Qué pasa cuando continúa? ¿Qué pasa que aunque lo regañes, aunque lo caches, aunque le digas, continúa esta necesidad de tomar y de tomar y tomar, aunque hagas lo que sea? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál será el motor? Hay un motor más profundo. Si es tu caso, si algún hijo tuyo lo está haciendo o a lo mejor te pasó a ti en algún momento, qué sé yo, quiero que revises algo, porque un niño toma lo que no es suyo como una defensa de sentir que algo le fue quitado a él. Entre más profundo o doloroso haya sido eso que le quitaron, es más común que la compulsión continúe. Es más común que esto suceda constantemente. Entonces, si tienes un hijo que toma lo que no le pertenece y ya lo regañaste y ya sucedió, o sea, ya pusiste altos y esto continúa, entonces ahí te voy a pedir que hagas un alto. ¿Qué le fue quitado? Y te puedo decir que el 99.9% de las veces lo que le fue quitado fue una figura que ama profundamente en su vida. Ya sea que papá y mamá se están divorciando, me quitaste a mi papá o me quitaste a mi mamá, se murió alguien que yo amaba profundamente, el abuelito partió, mamá también, o la mascota, o alguien que me cuidaba, ¿sabes? Algo sentí que me quitaron profundamente, o me quitaron una estabilidad que ya tenía. ¿A qué me refiero? Me cambié de casa, me metieron al cuarto con un hermano cuando yo tenía mi propio cuarto. Ujú. Cuando estamos hablando de eso, es que ya son palabras mayores, porque lo que hay que arreglar al niño no es su compulsión por agarrar cosas, ¿no? Esta parte en donde dices, híjole, ¿no? Ya se está volviendo un cleptómano. Sí, esa es la punta del iceberg, pero recuerda, detrás de un comportamiento inapropiado hay una vasija que llenar. Y aquí estamos hablando claramente de que, evidentemente, la vasija de la valía ya nos quedó claro que todos lo tenemos, ¿no? Todos sentimos el otro tiene algo que me pertenece, yo lo quiero y siento carencia y siento que no me lo puedo proveer.
Pero hay otra parte que se fractura cuando ya esto se convierte en un patrón y tiene que ver con la vasija de la conexión. No siento esta conexión, alguien me quitó algo profundamente, me desarraigó de algo que me hacía sentir bien y entonces ahora lo tomo. Fuerte, ¿verdad? Y ya estoy viendo sus comentarios. Me encanta que ya no están nada más diciendo esto le pasa a mi hijo, porque también lo están empezando a confesar ustedes. A ver, yo hice esto, ¿no? Como Morita dice, tomé un juguete de niña más grande, tomé dinero a mi hermana y vivo con una culpa espantosa, Morita. Y este es el momento de soltar culpas, de soltar juicios, de soltar esta parte negativa y más bien ser compasivas, ¿no? Yo te invito a que vayas como a esta niña chiquita que eras y cierres tus ojos y te preguntes, ¿qué estabas necesitando en ese momento? Y igual lo que estabas necesitando es sentir, qué hermoso, yo también quiero tener este juguete brillante, jamás lo voy a poder tener porque no hay suficiente en mi casa, porque lo que sea, no se lo puedo pedir a mi mamá, ¿no? ¿Y qué harías si vieras a esa niña de 5, 6, 7 años que tomó eso en este momento? Estoy segura que la abrazarías y le dirías como, lo siento mucho que no lo pudiste tener, corazón, aquí estoy. Empecemos a quitar ese juicio negativo y empecemos a llenar ese vacío que de alguna manera estaba ahí y que nadie llenó. Y ahí las cosas cambian, pero como por arte de magia. Yo recuerdo que llegó a terapia una adolescente, tenía 16 años, y entre las muchas cosas que estaba haciendo, hacía cutting, que su mamá no estaba ni enterada, no llegó por eso a terapia, pero pues sí se hacía cutting y se ponía las mangas muy largas para que no se dieran cuenta que se estaba cortando en diferentes partes de su cuerpo. Estaba fumando, eso sí la mamá lo sabía, estaba metiéndose más que cigarro al cuerpo y entonces eso sí la mamá lo sabía, por eso la trajo a terapia, pero entre las muchas otras cosas que hacía era esto, tomar lo que no era suyo. Y parecía como deporte, ¿no? Como, mira, qué valiente soy o qué no siento, ¿no? Cuando lo estoy tomando. Y cuando empezó a terapia, me lo confesó así como, ay, como te vas a asustar, ¿no? Y pues, ¿qué me voy a asustar? Pues tú eres la que lo está tomando, ¿yo qué, no? Y entonces empezamos a platicar y empezamos a profundizar y de repente salen muchos temas que hay en el fondo, porque yo no me asustaba con lo que me iba contando, simplemente, ¿no? La escuchaba y le reflejaba lo que me estaba diciendo y el comportamiento que tenía. Le escuchaba y le volvía a reflejar y la acompañaba. Hasta que cuando se vio demasiado en ese espejo de mis palabras y de mi acompañamiento, dijo, nunca nadie, un adulto, me había escuchado sin juzgar, simplemente, ¿no? Estando ahí para mí. ¿Por qué no te asustas? Y yo, pues porque a mí también me ha pasado. ¿Cómo? Sí, yo también soy ser humano, a mí también me ha pasado sentirme así, ya porque yo sabía en dónde estaba esta niña. Y cuando le empiezo a decir, empieza a llorar. Y de ahí en adelante, no solamente conectamos y me dio su confianza, sino que pudo realmente entrar al fondo de esto. Y les digo algo, parte de lo que sucedió en esa terapia, y sobre todo para el área de tomar lo que no le pertenece, tuvo que ver con eso. Me robaron. ¿Y cómo le robaron? Fíjate que esta niña lo que sintió es que a partir de que nació su hermano nació enfermo, muy mal, muy enfermo, la atención entera de papá y mamá se volcó en el hermano. Ella, pues una niña de 4 o 5 años, no me acuerdo cuántos años tendría cuando nace el hermano, pues se siente totalmente dejada al lado y empieza a partir de ahí a hacer estas actitudes que los papás no se habían ni siquiera dado cuenta, que tomaba cosas, hasta que ya llegó a ser como, a ver, ¿no? Te reto para que te des cuenta y no me van a cachar y no me van a hacer nada. Cuando se dio cuenta que era para llenar ese vacío, ese véanme, ese sí existo, ese cómo le hago para yo también verme enferma, cómo le hago para que se den cuenta que mi hermano tomó algo que me pertenecía, que era su amor, su mirada, su interés. Empezó a cambiar por completo. Jazz dice, tus tips son una luz en el camino. Muchísimas gracias, Jazz, qué bellísima lo que escribes. Mari dice, mi hijo con 17 años seguía tocando cosas ajenas y siempre tiene terapias. Mari, hay que ir al fondo. La terapia de verdad funciona cuando vas a las 4 vasijas del yo sano. Acuérdense que es el core de nuestro método. Todos lo tenemos. Entonces, cuando vamos a trabajarlo y lo trabajamos de fondo, es que se destapa la cloaca, pero también empiezas a ver la luz y súper empiezan a salir estas cosas negativas, se transforman en tu mayor tesoro en la vida. Ana Laura dice, wow, muchas gracias.
A ver, por acá, Laura dice: "Gaby, yo me quedé afuera del método, me muero de ganas". Lau, qué bueno que me lo estás diciendo. Y para todos los que les ha pasado eso y que han querido entrar al entrenamiento, les tengo una super noticia, porque en días anteriores, como saben, abrimos un par de posibilidades para entrar al método, pero la cantidad de gente que nos escribió como: "Gaby, habrá una oportunidad de hacerlo, pero de hacerlo, eh, no sé, de una manera diferente, en pagos o más económico, porque de verdad no puedo". No, hemos hecho algo súper especial. Si tú ya eres de los afortunados que sí estás pudiendo cursar por el método, trabajar en tus propias vasijas y luego en la de tus hijos y tal, genial, buenísimo, sigue dentro de la tribu, sigamos avanzando. Pero hemos hecho algo especial para los que quieran entrar, una súper oportunidad, una oportunidad que no sé cuándo se va a repetir y que mi equipo y yo estamos dispuestos a hacer, en especial porque queremos celebrarte a ti. Quiero juntar, ¿no? La celebración de mamá del mes de mayo, la celebración de papá del mes de junio y hacer Parents' Day y hacer una oferta muy especial, pero no la voy a decir acá. Entonces, si alguien quiere saber más sobre esta precio especial y esta oferta especial, lo único que tienes que hacer es registrarte a un WhatsApp que te voy a dar y ahí te vamos a revelar absolutamente todo para no molestarlos por acá, ¿no? La gente que sí realmente esté comprometida, quiera saber más y quiera dar el paso, les voy a pedir un favor, se me van a quieroelmetodo.com. Quieroelmetodo.com y en los próximos días les vamos a ir informando cómo es que se va a estar dando esta oferta especial. Porfi, si tú eres parte de la comunidad, si ya lo tienes, dale el espacio a las personas que de verdad, por alguna fuerza, ¿no?, del destino no están pudiendo y que quieren estar allá adentro. Entonces, quieroelmetodo.com, ¿ok? Voy a contestar un par de preguntas y listo. Gaby, eres seca, me ayudan mucho tus consejos, gracias, me dice aquí Coca Berro. Bueno, está muy largo, se me fue. Muchas gracias. Mari dice, ¿cómo ayudar a un niño de 10 años que cuando le pides que haga su cama, reniega y hace berrinches o con algunas cosas que no le gusta, hace berrinches? Tienes que hacer parte del método. Esto es algo muy sencillo, de verdad, que hagan la cama es de las cosas más sencillas que suceden en la vida. Lo vemos en el sistema de disciplina rítmica y lo que hay que hacer es establecer una disciplina fluida, amorosa, en donde literal hay pasos, ¿no? Por ejemplo, la técnica de la escalera, que le enseña al niño cómo hacer una cama sin estarte peleando, sino más bien de repente puede ser hasta un juego en donde participan, colaboran y son parte. El niño empieza a entender como, a ver, en esta casa nadie es carga de nadie, porque el que es carga, ¿no? Cuando tú me cargas, te enojas, te cansas, te sientes resentido y no queremos que en esta familia nadie se sienta resentido, ¿cierto? Al contrario, nadie en esta casa es carga de otro ser humano. Ni un niño de 1 año es carga. Todos colaboramos, todos contribuimos como un equipo a hacernos más fuertes como familia. Y al hacer eso, lo que empieza a suceder, pero obviamente hay maneras de hacerlo, ¿no? Y enseñarles de una manera amorosa, con técnicas especiales, como por ejemplo la de la escalera, paso a paso, de repente te das cuenta que a la semana el niño hace solito la cama y a veces, déjame te digo, hasta la hace mejor que tú y hasta con gusto, ¿ok? Mendoza, José 2021 dice, quiero el método. Entonces recuerda, si te vas a quieroelmetodo.com, en quieroelmetodo.com, todo junto, te vas a ir, te va a salir una página rara, porque literal es una página para que te unas a un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp es en donde se va a revelar, pues, cuál va a ser esta oferta especial. Solo ahí la vas a tener, no te la vamos a dar ni en este medio, porque aquí estás para otras cosas ahorita, ¿no? Entonces, no te la vamos a dar por el medio que me estás viendo, no te la vamos a dar por mail, ni lo vas a encontrar en las páginas, ¿ok? Mayra dice, mi hijo de casi 5 años es un retador con todas las figuras de autoridad. Mayra, te tengo una noticia. Tu hijo de 5 años acaba de atravesar por una vasija importante, ¿no? Desarrolló una vasija importante que es la de la valía. Justo viene pasando por esa y está entrando a la vasija de la conexión. Cuando un niño de 5 años continúa en el reto, sigue con actitudes desafiantes y tal, me habla de que no lograste nutrir de una manera efectiva
te lo tengo que decir tal cual porque es importante que lo escuches, la vasija de la valía. Y al no hacerlo, ¿no? Al no entender cómo es que se nutre efectivamente esa vasija, lo que está haciendo tu hijo es tomando el control. ¿Y cómo lo toma? Retando, desafiando. Y dice, bueno, a ver, no puedo lograr a lo mejor tener suficiente control sobre mi vida, pero sí puedo controlar el que tú te enojes conmigo. Por lo menos puedo controlar tu reacción. Y eso sucede, ¿cierto? Y el niño siente un poquito de poder en esta parte y tiene que ver con un mal manejo de la vasija de la valía en una etapa anterior. Esto lo vemos en el método, es importante atenderlo para que no suceda más. ¿Ok? Última pregunta. Híjole, hay muchas muy buenas. ¿Qué les parece que junte varias de las que me están diciendo y mañana a esta misma hora platiquemos, ¿no? De la que yo vea que es como la que sale más, porque veo que hay muchísimas preguntas y muy, muy buenas. Eh, Qué lindo, muchas gracias. Cosas lindas me dicen, de verdad me emociona mucho cuando lo dicen. Am, Ale Espinosa, ¿cómo conozco la vasija de la valía? En el método te hablamos muchísimo más sobre este tema. Lisette, mi niña se porta mal casi siempre cuando hay más personas y cuando estamos solas es todo la contra. Por lo general, los niños que se están dando cuenta, como, a ver, mi mamá responde ante mi petición, ante lo que yo quiero cuando está frente a otros, es cuando se portan mal. Dicen, ok, cuando estoy en el súper, cuando hay mucha cola, no mucha fila en el súper y yo hago un mega berrinche, me acaba comprando el juguete. ¿Qué va a hacer el niño? ¿En qué momento va a ser el berrinche? ¿No? Exacto, en el momento de la fila porque sabe que cedes. No sé cuál sea tu situación, ni qué es lo que sucede en ese momento, ni qué trampas ocultas hay. Esto es como lo más común que suceda. El niño cuando hay o sea, cuando hay otras personas es cuando lo hace porque entonces obtiene lo que le está faltando, no por ser un manipulador horroroso, porque los niños no trabajan desde este lugar de manipulación, por supuesto que no. ¿Cómo lo hacen? A ver, tengo esta vasija, ¿no? Que está disfuncional. Estas son las herramientas que tengo para comunicarme contigo y desde ahí es que me comunico. Lo ideal es que empecemos a sanear todo esto, que empecemos a nutrir de una manera sana las vasijas para que entonces no tenga que utilizar estos recursos para comunicarse con nosotros, ¿cierto? Sea cual sea la situación. Entonces, ¿por qué los niños roban? Resumiendo el tema de hoy, los niños roban por 3 razones. Primero, porque están en una etapa de necesito hacer mío, tomo todo porque estoy egocentrado, no estoy quitándole al otro, simplemente estoy haciendo mía la experiencia, estoy haciendo el mío el mundo, no estoy robando, es que soy yo, esto soy yo juguete, yo feliz, ¿ok? Esa es en la primera parte del desarrollo del niño. La segunda parte del desarrollo empieza a ver. ¿Se acuerdan? A ver, cuéntenme aquí, los que ya estuvieron aquí desde el principio que les mencioné. En la segunda parte ya estamos hablando como a los 5 o 6 añitos, en donde empieza a ver este pensamiento más lógico, en donde empieza a ver la moralidad, lo bueno, lo malo, etcétera. También empiezan a darse cuenta como yo no tengo suficiente, no soy suficiente, no merezco suficiente y empiezan a anhelar lo que el otro tiene. Y esta es una actitud que se queda hasta que nos vamos de este mundo, ¿no? Hasta que somos adultos y nos morimos, literal. Y les hice un ejercicio para que se den cuenta que como tú también lo tienes. Sin embargo, el niño es más fácil que lo actúe, como lo tomo y ya está, ¿no? Como que lo anhelo tanto que lo hago mío y entonces ya, como que siento que ya, nadie lo va a ver. Pero cuando esto se arraiga y se empieza a convertir en un problema y por más que regañes y por más que, porque así no se va a quitar la cosa, ¿no? Al contrario, lo intensificas más, tiene que ver con alguien me quitó algo. ¿Quién me quitó a mí algo que me dolió demasiado y ahora yo necesito quitar? Y este que me quitaron algo tiene que ver con algo que me dolió muchísimo. Por lo general tiene que ver con una persona que amaba mucho, murió, se divorciaron, me separaron de esa persona, qué sé yo, o me cambié de casa, o algo que haya hecho sentir al niño o al adulto, porque también pasa como te robo.
a ti te robo eso que tanto quieres y te dejo ese vacío. Y entonces es en donde empieza a suceder el tomar más todavía. Ujú. Y les conté el caso de esta adolescente que hacía cutting y que además robaba. Y una de las situaciones fue, claro, cuando ella era pequeña, nació su hermano enfermo y esa atención que ella necesitaba de mamá y papá, que sí tenía, se volcó en su hermano. Y de ahí empezó de a poquito a robar hasta que de adolescentes ya era un problema grave, ¿no? Entonces, ya saben cómo funciona la situación del robo. Muy bueno el programa, dice por acá. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy en este programa. Me encanta ver que yo, la verdad es que no era nada tiktokera, pero ahora, ¿no? Me está encantando porque la cantidad de gente que hay también en TikTok y cómo empieza a ser más fuerte este canal, me encanta. Entonces, gracias a todos los que están en los diferentes canales. Gaby, ¿me repite la página? Por supuesto, recuerden que estamos haciendo algo muy especial para la gente que quiere ser parte del método, que sabe que hay un método paternidad efectiva, que lo quiere tener, pero quiere aprovechar esta oferta especial que estamos a punto de dar en los próximos días y que solamente si eres parte del grupo de WhatsApp te lo voy a revelar. ¿Qué es lo que necesitas hacer para saberlo? Unirte a la página quieroelmétodo.com, te lo repito, quieroelmétodo.com, te vas ahí, vas a ser parte de un grupo, es un grupo que ahorita está dormido, no va a pasar nada en ese grupo hasta que abramos entonces la sorpresa que tenemos para ustedes. Para los que están preguntando, quiero saber más sobre las vasijas, quiero saber más sobre el desarrollo de mis hijos, Gaby, dame herramientas para que mis hijos se porten bien y me escuchen, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso viene en el método, para que lo sepan. Quieroelmétodo.com. Besos, Katie, que me estás diciendo, me encanta ver tus videos, ayudan bastante y gracias a todos los que están aquí el día de hoy. Recuerda, te veo mañana a las 7 de la noche por el mismo canal. Voy a hablar de alguno de los temas que más se repitieron el día de hoy y que seguramente te interesa saber. Entonces, mañana te veo por este mismo canal. Un abrazo. Bye, bye.